Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que nuevamente nos acompañe, le damos las gracias por acompañarnos y sintonizarnos una vez más. Y en esta noche, para aprovechar el tiempo, vamos a presentar a mis compañeros que están en esta noche para participar nuevamente de este tema. Y presento nuevamente a Isaías, bienvenido al programa. De este país, César, pues aquí vamos a estar teniendo la continuación del tema tan interesante del día de ayer, al cual también tienen la oportunidad todos aquellos que nos escuchan de poder hacer sus llamadas, tanto, ¿verdad? Sean neutrales, sean a favor, haya alguna argumentación, todo es bienvenido porque pues para eso estamos aquí, para atender a sus preguntas, César, en esta noche. Así es. Y también le damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Germán. Sí, buenas noches a todos los que escuchas. La paz del Señor, hermanos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Le damos gracias a Dios que nos viene esta oportunidad de llevar a cabo esta plática, como decía, ¿verdad? La continuación del día que estábamos platicando el día de ayer. Y pues ojalá, ¿verdad?, las personas lo encuentren interesante y nos puedan hacer favor de pues comunicarse con alguna pregunta, ya que para eso es el objetivo del programa, ¿verdad? Que las personas analicen y que así resuelva un comentario o una plática, que es lo que se trata todo esto. Así es. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos aquí, como dijeron mis compañeros, siguiendo la continuación del programa que estábamos hablando ayer. Y esperamos que nos escuchen hoy, esta noche, ya que es un tema muy interesante. Y esperamos que sea de provecho para todos. Entonces, hermano Julio, también le damos la bienvenida a usted. Muy buenas noches, Radio Escuchas, y muchas gracias a César por haberme invitado nuevamente a este programa que es de mucho interés para muchas personas porque pues, nos hace pensar. Yo pienso que es el propósito de nosotros, hacerlo a usted pensar un poquito, porque así nos enseña el Señor a que escudriñemos, a que razonemos, a que pensemos, a que indagamos la voluntad de nuestro Señor. Y para que así saber lo que es verdad y lo que es una fábula, ¿verdad? O sea que Radio Escucha los invitamos a que estén atentos para que razonemos juntos en este día con referente a los santos. Así es. El programa, como ya lo conocen ustedes, está transmitido completamente en vivo en la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali, o a través de internet. También nos pueden escuchar completamente en vivo en la página que tenemos para ustedes, www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí también completamente en vivo para ustedes, para que nos escuchen, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro tema de quién es el verdadero intercesor ante Dios y los hombres. Vamos a platicar sobre eso, continuar nuestro tema, porque decíamos el día de ayer qué tan importante es que entendamos realmente quién desempeña este trabajo y quién ha sido puesto para este trabajo. Sabemos y entendemos que las personas, en su diferente manera de pensar, en su fe, pues tienen devoción para diferentes santos, hablando netamente en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque así les han enseñado, les han dicho, les han instruido que allí en el cielo hay miles de santos que están abogando, que están intercediendo por todas las necesidades de todas las personas que a ellos les piden. Los han clasificado y les han dicho, pues, los santos para esta necesidad, para esta profesión, para este problema. Y la gente también escoge
para sí, al cual más le conviene, al cual más le gusta, al cual es el que pues prefiere, ¿verdad? Cuál es de su agrado o cuál es, en fin. Pero bueno, esto es lo que las personas dicen para sí. La devoción entre las personas ha crecido a tal grado que en muchas de las ocasiones esta fe supera lo que se les enseña. Es verdad que se les enseña que tengan devoción, pero hay veces que la devoción supera la enseñanza, al grado de que en ocasiones vemos a las personas llegar al fanatismo religioso, como lo hemos platicado en otras ocasiones, creer ciegamente en que una imagen les hace el milagro, aunque por otra parte también dicen que no es la imagen, que es el santo que está en el cielo, o hay quien dicen que no le piden a la imagen, que le piden al que está en el cielo, y hay quien dice que pues que le piden a él, pero que es porque se acuerdan del que está en el cielo. En fin, cada quien también tiene su manera de ver las cosas, pero aquí lo importante es ver y preguntarnos si esto que tú haces, si a qué le pidas al santo de tu devoción, al cualquiera que sea, incluyendo allá a la Virgen de Guadalupe, que como le conocen ustedes, independientemente de que le pidas a ella o a cualquier santo que tú quieras, le pidas lo que tú quieras. Platicábamos ayer que a veces le piden favores, necesidades, le presentan problemas, situaciones difíciles, o en ocasiones hasta la inmiscuyen en problemas o en cosas, situaciones que no tienen nada que ver con religión. Platicábamos con cosas del deporte, con cosas de dinero, que hay gente que pues, se encomienda para tener dinero, o le pide al santo fulano para que se gane la lotería, o le dé salud, o incluso para conseguir cosas en contra, o sea, muchas y de muchas maneras se busca la ayuda e intercesión de dichos santos. Pero la pregunta principal es, ¿realmente ese santo al que tú le pides con toda tu corazón? Porque a veces pues sí lo hacen sinceramente, la verdad, o sea, eso hay que de alguna manera pues reconocer que lo hacen de corazón, porque le depositan su fe en la imagen, en el santo, en el mono, en el que ellos quieran. La pregunta es, ¿te contesta realmente la imagen? ¿Te contestó realmente el santo al que tú le pediste, o la Virgen, lo que sea que le hayas pedido? ¿Ese es realmente el trabajo de ellos? El poder interceder, el poder ayudarte. Y también después durante el programa vamos a analizar algo que es muy importante. A ti te han enseñado a pedirles, a suplicarles, a rogarles, a invocarles, pero eso es a los que están muertos. Pero hay algo que también en vida muchos se defienden y dicen, bueno, pero si yo entre hermanos le pido a favor de mi hermano que también está vivo, o por algo, una situación de él, eso a mí me considera o me convierte a mí en un intercesor igual que Cristo. O sea, yo por el hecho de pedirle en favor de alguien, sea de mi familiar, a mi amigo, me hace igual a Cristo en la misma intercesión. Decimos esto porque más adelante vamos a ver una página de internet que es católica obviamente, donde habla de esto, y esto es algo muy importante que tenemos que mencionarlo, porque dice que hay un manual el cual sirve para formación de intercesores. O sea, en esta página le están enseñando a la gente cómo llegar a ser un intercesor, y ya no a gente muerta, a gente viva. Entonces, realmente es posible que las personas, nosotros como seres humanos, podamos convertirnos en intercesores igual que Cristo, o sea, para poder desempeñar su mismo trabajo, su misma labor, y que alguien nos diga, ¿sabes qué? Haz esto y vas a ser como Cristo en el nivel de intercesión. ¿Será esto posible? Es lo que vamos a platicar el día de hoy, y nos puede llamar, como usted ya lo conoce, teléfono en cabina disponible para todas las personas que nos llamen, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que lo platique con nosotros. En este programa nosotros conversamos. Entonces, entramos ya de lleno a nuestro tema con esos interrogantes y con mucha más que tenemos preparada para todos ustedes. Hay una parte alusiva a lo que quiero dar realce, porque es necesario que todos aquellos que pertenecen al pueblo católico sepan, ¿verdad?, de dónde saca la Iglesia Católica esta doctrina de que los santos difuntos interceden por la Iglesia que está todavía sobre la tierra. Quiero darle lectura a una parte en la
en el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nosotros podemos leer lo siguiente. Leo en el Catecismo de la Iglesia Católica: para todos aquellos que son católicos, sepan lo que la Iglesia Católica enseña por escrito. Y dice de la siguiente manera: los testigos, y quiero compartir aquí con mis compañeros esto también porque es de interés general para todos aquellos que desean o están en busca de lo verdadero, ¿verdad? Dice: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Que los santos que nos han precedido, hablando de los santos que ellos reconocen como santos, dicen que contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor han sido, ojo, constituidos sobre lo mucho. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica acerca de sus santos. Dice que han sido, al entrar en el gozo de su Señor, es decir, que al entrar al cielo, dice que han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión, y esto es lo más interesante, su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Y luego aquí viene: podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Es decir, sintetizando, dentro de la Iglesia Católica se enseña que los santos que han muerto, o que ellos conocen como santos que han muerto, han entrado ya en el gozo del Señor, es decir, en el reino de los cielos, ¿verdad? Bíblicamente podemos comprobar que nadie ha entrado. Dice que nadie ha ascendido sino el que descendió. Los demás que han triunfado no han entrado, están bajo el seno de Abraham, y esos son los verdaderos santos. Pero aquí la Iglesia Católica dicen que estos santos que ellos reconocen, que le dan al pueblo católico como santos, dice que ya entraron. Eso es una mentira, ¿verdad? La segunda es que dicen que han sido constituidos sobre todo, es decir, como nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue puesto como Señor y amo de todas las cosas. Esto a la Iglesia Católica también se lo adjudica a sus santos. Y la tercera cosa que enseñan, que es la tercera mentira, dice, diciéndonos a nosotros o a ustedes como pueblo católico, que deben y pueden, ¿verdad?, rogar para que ellos intercedan por ellos. Entonces, desde aquí empezamos la plática basados a lo que la Iglesia Católica enseña. Es interesante lo que estás diciendo y pues el relato de los que los católicos creen, porque sabemos que en la Biblia no se escuchan esas cosas ni menciona esas cosas. Aún, fíjate, el apóstol Pablo, cuando le mandó una carta a los tesalonicenses, ahí en la primera Tesalonicense, yo creo que es el capítulo 12, el versículo 10 se me hace, por ahí dice que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, o sea que está en vida. Así como César tempranamente hizo mención de que hay santos que están muertos y los santos que están vivos. En este caso el apóstol Pablo se está refiriendo a los santos o a la iglesia de Tesalónica. Y le dice que ellos, vosotros, le dice, ustedes son testigos y también incluye algo que es interesante, dice, y Dios también, dice. O sea que no solo la iglesia de Tesalónica, sino que Dios también era testigo de cuál santa y justa, irreprensible era la conducta, su comportamiento con todos los creyentes. O sea que no era un grupo especial en la iglesia apartado que designaba que él era santo o que su santidad o su conducta que era irreprensible, ¿verdad? Sino que se lo deja al pueblo de Dios, digamos, a la iglesia. A ellos le está llamando que eran testigos de su comportamiento, que no está de acuerdo con lo que acaba de leer
en el catolicismo, ¿verdad? Que dice ahí, porque ¿quiénes son los que hicieron ese libro? Sí, No hombres. fue todos los católicos, fueron ciertos hombres que se consideraron, no sé, aquí es conocedores de algo y determinaron esas cosas cuando no es eso lo que enseñan los apóstoles, ¿va? Sí, mira, Elías, si me permites, acerca de lo que nos leías, ¿verdad? Dentro del catolicismo, en sus enseñanzas, que al católico muchas veces desconoce, porque dicen ellos, no, nosotros no creemos en eso, nosotros lo que creemos es esto. Pero ya cuando tú le dices, no, sí, porque aquí está lo que sus dirigentes, sus sacerdotes han escrito como las normas y reglas de fe que ustedes deben de observar y seguir. Y hasta ellos mismos se sorprenden cuando tú les dices, no, la Iglesia Católica no enseña que tú debes de poner tu confianza, por ejemplo, en los santos. Dicen, no, sí, nos han enseñado, no, mira, y si tú ya le das, les citas lo que dentro de sus mismas reglas y reglas de fe tienen, no lo creen, aunque se los leas. ¿Por qué? La mayoría del católico, hay que entenderlo, ¿verdad? Y los que venimos de allá lo sabemos, no nos regimos por lo que la Escritura dice, ni aún por lo que está escrito en las reglas y normas dentro de la Iglesia Católica. Seguimos la mera tradición, la mera costumbre, lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, y se maneja de esta manera. Si tú no sigues esta misma tradición, te conviertes en un traidor, y nadie quiere ser traidor de su descendencia, de sus tradiciones, pero así es como se maneja. Porque si nos miramos, lo comentaba el hermano Julio, a lo que la Escritura dice, y lo mencionabas, ¿verdad? Los verdaderos santos, los que en vida fueron santos, pero que han descendido al silencio, o los cuales dice el Apocalipsis 6, del 9 al 11, que están debajo del altar, descansando de sus obras. Y aún dice que de en cuando le dicen Dios, ¿hasta cuándo, Señor justo, nos harás justicia de los moradores de la tierra? Y que le dice el Señor, todavía esperen un poco más. Y le dice que vuelvan a su descanso. Estas almas de los verdaderos santos que en vida fueron santos, están descansando de sus obras, debajo del altar, como lo decías, ¿verdad? Entonces no están obrando, no están intercediendo, porque dice que están, ¿qué? Descansando de sus obras. Y más atrás también en el Apocalipsis, ahí mismo, en el capítulo número 14, y estamos diciendo no lo que nosotros creemos. Un poquito antes de que te vayas al Sí. 14, ¿puedes leer el que dijiste de Apocalipsis 6:9? Sí, mira. Porque quisiera contrastar lo que está en el catecismo y lo que está en las Sí, escrituras. dice, mira, palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 6, versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea que eran santos, Ajá. y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La clave ahí es que dice que los miró debajo del altar. Es decir, que no estaban todavía en el reino de los cielos. Y lo que dice aquí, en el catecismo, es que dice, al entrar en la alegría de su Señor, han sido, esa es la clave, han sido constituidos, es decir, que ya entraron y aparte que ya fueron constituidos como constituidos sobre lo mucho. ¿Cómo saben Dos ellos? mentiras, ¿verdad? ¿Cómo saben ellos de que han entrado en el gozo del Señor? Nosotros sabemos que no han entrado por lo que está escrito. En ninguna parte de la Porque aquel Escritura. ángel dice que mostrándole a Juan, dice que él miró bajo el altar, ¿verdad? Estaba mostrándole lo que iba a acontecer. Así es. Lo mismo que pasó, lo que estábamos platicando ayer de Lázaro, que dice que estaba en el seno de Abraham, Exacto. que es ese lugar, y que el rico estaba en un lugar de fuego De tormento. ardiendo, y que dice que había una muralla que no podía llegar y que Lázaro le pidió de que mandara, el rico le pidió a Abraham que mandara a Lázaro a la tierra para que salvara a sus familiares. De eso es lo mismo que están platicando. En Saulito. ambos versículos Sí, habla que el lugar en donde están no es en el reino de los cielos, no.
sino es debajo del altar. Yo creo que aquí cabe, mira, pudiéramos decir, desde dónde viene una confusión para las personas, ¿verdad?, que escuchan y dicen, ¿qué es el seno de Abraham? Porque yo garantizo que hay personas, radioescuchas católicos, que nunca han escuchado qué es, o qué es el Seol, o qué es el lugar de silencio, el Hades. Entonces, en esta parábola que el Señor habla de Lázaro, define dos lugares muy diferentes de donde va la persona cuando deja de existir, es decir, su alma. Cuando la persona muere, su alma vuelve a Dios que la dio, y esta alma va una de dos, o llega a un lugar de tormento, o llega a un lugar de descanso, pero no entra al reino de los cielos, porque para que entre al reino de los cielos tiene que haber un juicio, y el juicio se va a dar cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, donde dice que el Hades va a dar a sus muertos que están en él, y van a ser juzgados los vivos y los muertos, porque de otra manera serán juzgados dos veces, y entonces ya ahí sí, los que están en el Hades, como los que están en el lugar de descanso, van a ser juzgados según sus obras, para entonces sí que el Señor se lleve a los que son de él, y los demás van a ser dejados para ese tormento. Sería nomás como hacer un poquito paréntesis ahí, para hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Ibas a pasarte a Apocalipsis 14? Sí, lo tengo aquí, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y pues más o menos, ¿verdad?, lo que hablaba, que cuando para cotejar. Exactamente, para cotejar, que eso es lo que da testimonio delante de Dios y determina, y esto es lo importante, y por qué no aprovechar la oportunidad ya que se da. Esta es la importancia del programa de radio al final de cuentas. Hacer conciencia en las gentes, en las personas, cuando yo deje de existir y esté delante de Dios, mis obras van a ser aquellas que hicieron la voluntad de Dios, que se trataron de sujetar a los mandamientos de Dios, o que le dieron más valor a las tradiciones y costumbres de hombres, que invalidaron los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de hombres. Ahí sí sería que sea un análisis, ¿verdad? Ojalá entrar en las personas. Yo quisiera hacer una pregunta aquí para mis compañeros. A ver si podríamos mirar el fondo o el trasfondo en sí de las palabras que enseña el catecismo católico. Dice, podemos y debemos, o sea, lo manda no como un mandamiento, sino yo lo miro como una imposición. Una ¿verdad? obligación. Podemos y debemos rogarles, hablando de los santos de la Iglesia Católica, que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Porque hay un trasfondo aquí. Cuando ya lo ponen como una imposición de que a ellos debemos y podemos, para mí, en una opinión personal, es como ya desplazar del todo al verdadero intercesor y querer implantar, ¿verdad?, a unos personajes que ni pueden ni existen. Y mira, ahí yo he platicado con mi madre, con mis familiares católicos, donde yo les he formulado la pregunta, ¿es María la verdadera intercesora de nosotros? Y dice mi mamá, no, nosotros también creemos que el único intercesor es Cristo. María solamente ora en favor nuestro por Cristo. Le digo, no, eso es lo que tú crees, pero en la Iglesia Católica, los sacerdotes, el Papa y toda la estructura que hay del gobierno de la Iglesia, ellos, porque yo escuchaba un cardenal, en el último año que estuve dentro de la Iglesia Católica en mi pueblo, fue un cardenal a dar una misa ahí en el santuario en 12 de diciembre, y sus palabras literales fueron estas: cualquier católico que no cree en la autoridad, en la intercesión de la Virgen, no se puede salvar y no es católico. Categóricamente lo aclaró un cardenal. Entonces, decir que ellos no creen que tiene mayor autoridad o mayor poder de interceder María que Cristo, que ellos no enseñan, sí lo enseñan, sí lo dicen, lo fomentan, sí, claro, y lo animan. Bueno, mira, yo pienso que eso abiertamente contradice la voluntad de Dios, contradice las Escrituras, porque eso no es lo que enseña el Señor y no es la voluntad de Dios. Porque si tú lees ahí en Corintios
5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Dios no habla de otro reconciliador, ¿verdad? Que ya no esté vivo, sino que muerto, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo falleció, murió en la cruz. Habla solo de Cristo, que cuando Él estaba aquí en la tierra, estaba reconciliando consigo el mundo. Dice, y que no tomó en cuenta nuestros pecados. Pero también dice, un poquito más atrás, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, como afirmando y reafirmando que el único reconciliador en los cielos es Cristo Jesús. Pero el testimonio que tú acabas de dar, Germán, que pues este sacerdote dio, estaba diciendo que por imposición tenía que creer que este atributo de Cristo, esto que Dios le dio únicamente a Cristo, se lo pasaron a María. Y pues así también le han cambiado muchos títulos que le pertenecen a Cristo Jesús, se lo han pasado a María e incluso se lo han dado a otros santos. Sí, mira, hermano Julio, y si me permites, de hecho, si tú visitas cualquier página católica, donde tú puedes entrar y puedes encontrar la información de cómo ellos defienden sus posturas y de cómo ellos apoyan que verdaderamente la Virgen o María intercedió bíblicamente. Y se van, ¿verdad?, al pasaje de las bodas de Caná, del primer milagro que el Señor hizo. Como dicen ellos, que Jesús obró por la intercesión de su madre, porque ella le dijo al Señor, mira, Señor, pues ya se acabó el vino. Entonces dice que ella le dijo a los invitados, mira, hagan todo lo que Él les dijere. Y que se vieron beneficiados y recibieron el favor porque ella fue la que intercedió, ¿verdad? Y que dicen, ahí se mira que ella intercedía y le pedía al Hijo por nosotros, una intermediadora entre el Hijo y nosotros. Pero, la respuesta que daríamos nosotros, bíblicamente, y esto yo lo aplico en lo personal, ¿verdad? Porque yo lo experimenté de ser lo que es católico. Y ser católico, lo puedo decir sincero, yo siempre quise profundizar la creencia de la fe católica, pero entre más profundizaba, más error miraba. No miraba que mis dudas se aclararan, sino al contrario, miraba más error. Y cuando por ahí escuché lo que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, cuando fueron a presentar sus sacrificios, y se pierde el Señor, y ya iban en el camino, y se dan cuenta que Jesús no venía con ellos, y se regresan y lo encuentran en el templo, y verdad, y su madre, pues como mujer preocupada, lo reprende, porque le dice, ¿por qué nos has hecho? No es que estamos preocupados, y la respuesta que le da el Señor, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿No sabes tú que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué no aprovechar al Señor y decir, oh sí, miren, yo tengo que sujetarme, yo tengo que hacer lo que ella me dice? Pero todavía lo reafirmo más adelante, en Lucas 11:27, estaba esta situación, el Señor predicando, y dice que una mujer se levanta y dice estas palabras, bendito el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Obviamente está haciendo referencia ¿a quién? A su madre. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, ella es, ella tiene, a ella pídale. ¿Así le dijo? No. No, antes bien, bienaventurados ustedes, los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. O sea, Jesucristo nunca hizo referencia o enseñó o pretendió dar a entender que aún María no entendía ni las palabras que el Señor hablaba. Fíjate que yo he hecho dos observaciones en el relato que acabas de dar. En una, cuando estaba pues joven, que lo encontraron en el templo y las palabras que le dijo a su madre. Yo pienso que para un ser humano que mira a su hijo y que su hijo le diga a su madre, como que no entiendes que yo debo de estar en los negocios de mi padre. Y aclarando. ¿No sería eso una grosería? Y mire, brother, sí, se escucha, pero no entendía. Pues por eso no entendía, no María. Entendió, no entendió. ¿Me entiende? A mí me parece eso que hay que empezarse a meditar. Si el Señor sabemos que no hizo ningún pecado, mucho menos le iba a faltar respeto a su madre. O sea que lo que le estaba diciendo es algo que no comprendía, y muchos de nosotros nos costó trabajo llegar a comprender, porque sí parece, si te pones a razonar, que tu hijo te diga a ti, oye, no solo te está
poniendo el alto, pero te está diciendo que su padre es otro. Oye, es algo de qué pensar. ¿Por qué si el Señor no peca y no ofende y guarda sus mandamientos y no va a ofender a su madre, por qué le dijo eso? Y recordemos que Él nos da ejemplo y dice, el que no dejare padre, madre, hijos, hijas por seguirme, no es digno. Y Él pone el ejemplo, que por seguir a Dios, no importa quién se tenga que dejar, lo primero es seguir a Dios. Hay mucho que hablar sobre esto, tenemos que ir al corte intermedio de nuestro programa, pero regresamos en un momento para seguir platicando este tema tan interesante que es quién es el verdadero intercesor, para que continuemos viendo cómo estamos platicando sobre este tema, pero regresamos en un momento. Cientos de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante, quién es realmente el que intercede ante Dios por nosotros. Hablando desde el punto de vista católico, bueno, ellos tienen una gran variedad de santos a los cuales le piden, le suplican. Entonces estamos platicando este tema tan interesante, les invitamos nuevamente a que se queden con nosotros, estamos completamente en vivo, transmitiendo aquí en el 900 AM de Radio Cali, y también en vivo los invitamos a través de internet, www.nosotrosconversamos.com. Los invitamos a que nos llamen en este subprograma, tenemos todavía la mitad del programa, teléfono en cabina, área 714-602-8354, una vez más, área 714-602-8354, y creo que tenemos la primera llamada del programa, si queremos dar la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. A ustedes, hermanos, allí en cabina. Voy a empezar con un dicho, ¿verdad?, muy conocido, que todos conocemos. Dice así, ¿verdad?: lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas. Vemos cómo el clero católico romano quiere y ha querido poner a María como la principal intercesora entre Dios y los hombres, distorsionando con esto la sana doctrina. No les gustó y no les agradó lo que Dios estableció. Dice la Escritura que el mundo aborrece lo que es de Dios, porque no va de acuerdo a sus intereses, ni se acomoda a su manera de pensar. Veamos lo que dice Dios acerca del verdadero intercesor, ahí en 1 Corintios 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora bien, veamos una de muchísimas distorsiones del clero católico romano. Dice una de ellas que María es la que intercede, la que aboga, la que ruega por los muertos, y la que Dios dice: sí, María, lo que tú digas, nada más dímelo bajita la tenaza, porque si no, se me arma si se llega a dar cuenta mi hijo. ¿Qué disparate tan más ridículo es lo que estos hijos de Satanás ponen al mundo entero? Es por eso
que el mundo entero está bajo el maligno, nos dice ahí en 1 Juan 5:19, porque pone su confianza en el usurpador, en el engañador. Pero ¿quién es el que vence al mundo religioso clero católico? Nos dice en 1 Juan 5:5 que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí mismo Juan, en 1 Juan 5:10, nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, está muerto, porque al creerle al clero está firmando su sentencia de muerte. ¿Cuándo vemos o cuándo ves, querido Radio Escucha, en la Biblia que María, o que Toribio, o que Martín de Porres, o que Martín Caballero, o que Jesús Malverde, o Juan Pablo II, o Benedicto XVI, o el mismo Pancho Papas sean intercesores? ¿O que les puedes pedir en su nombre? Jamás. Dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Puedes leer hoja por hoja, capítulo tras capítulo, y lo único que vas a encontrar que son verdades eternas, no fábulas, no cuentos como el clero católico romano y el mundo religioso falso muestran a la humanidad. Mas en la Iglesia La Luz del Mundo decimos y damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y anunciamos que en el cielo, Cristo intercede, porque así le plació a Dios. Dice ahí en Hebreos 7:20, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, y en el 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora bien, no hay duda de que Cristo en el cielo intercede por cada uno de nosotros, pero aquí en la tierra hay un ministerio de reconciliación encomendado a un verdadero apóstol, un hombre que desea que vengas a este conocimiento, es decir, al conocimiento de Dios, un hombre que desea que te acerques a Cristo Jesús, que te apartes de la mentira, de la doctrina del error, que te apartes del pecado y de las sendas torcidas. Él quiere que endereces tu camino y que pidas de la manera en que Dios lo indicó. Si tú lo haces así, tendrás la bendición de Dios como muchos la hemos alcanzado. En lo personal, hermanos, le doy gracias a Dios por estar en su iglesia y por haber conocido y por haber recibido a su santo apóstol Samuel Joaquín. Dios bendiga al siervo de Dios donde quiera que él se encuentre, lo llene de salud, lo llene de muchos años de vida, y felicidades, hermanos, por su programación, está muy bonita. Dios los bendiga. Bueno, pues agradecemos a Homero que nos haya llamado con su comentario, y bueno, vamos a continuar con nuestro tema para hablar lo que nos falta sobre este intercesor que es nuestro Señor Jesucristo.
Pero yo solamente para puntualizar lo que estamos diciendo de los santos, decíamos algo claramente, que si ellos lo creen es porque se los han enseñado. Aunque también tenemos que entender una cosa, no todos han leído el catecismo. ¿Para qué vamos a mentir que toda la gente se lo sabe y que sabe las porciones que acabamos de leer? No. Algunos sí lo han leído, otros lo han escuchado, otros los creen porque se los han dicho en palabras más sencillas, de que tienen que hacerlo, o ven a sus padres que lo hacen, o le dicen, ¿sabes qué? Tú crees aquí, sin decirles que porque el catecismo lo dice, o porque el Concilio de Trento lo definió en 1573, por decir, y que de alguna manera sí es cierto, lo imponen para que la gente lo crea. Para esto, quiero nomás leerlo muy en breve, cuando el Papa Pío IV, en ese entonces en el Concilio de Trento, la sesión número 25 de 1573, lo dijo de la siguiente manera: manda el Santo Concilio a todos los obispos y a todos los que tienen cargo y cuidado de enseñar, que de acuerdo con el uso de la Iglesia católica y apostólica, la cual recibió de los primeros tiempos de la religión cristiana, de acuerdo con el sentir de los santos padres y de los decretos de los sagrados concilios, que instruyan diligentemente a los fieles en primer lugar acerca de la intercesión de los santos, también de su invocación, del culto de sus reliquias y del uso legítimo de sus imágenes, enseñándoles que los santos rindan juntamente con Cristo y ofrecen sus oraciones en favor de los hombres. Entonces, aquí los instruyen, les enseñan que aquellos santos, como ya lo mencionábamos, están en el cielo y que por eso pueden ayudarlos. Y esto pues lo pueden buscar ustedes en el libro que se llama El Magisterio de la Iglesia, donde están todas las definiciones dogmáticas, desde las primeras hasta las pues más recientes, no están todas, pero hasta las últimas ya de la década de los 60 están ahí para que ustedes las vean, ¿verdad? Y también está el catecismo en las partes que mencionábamos nosotros. Pero podemos analizar una cosa, bueno, eso es lo que les enseñan a ellos. Pero ¿qué pasa entonces si ellos no me pueden ayudar como yo creo o como me han dicho? Entonces, realmente, ¿quién es el que me puede ayudar? ¿Quién es el que me va? Porque también esos en los que están muertos, y ya hemos comprobado que no nos pueden ayudar. Pero decimos, yo hice una pregunta al principio del programa. De los muertos, pues ya vimos que no. Pero de los vivos, y yo es donde quiero mencionar lo que encontré en la página de internet, que ustedes lo pueden buscar, se llama Manual de Formación para Intercesores. Así lo dice claramente. Es un ministerio de intercesión en el cual sirve para formar a personas que sean intercesores. Entonces la pregunta ¿es esto posible? O sea, ¿realmente se puede lograr que alguien llegue a ser intercesor como Cristo? Entonces, quiero leer solamente el fragmento de lo que dicen ellos en esta página que usted puede buscar, para que pues se dé una idea, ¿verdad?, de lo que ellos están diciendo. Aunque los que se defienden dicen que ellos no están diciendo que van a ser igual que Cristo, pero dicen ellos que pueden llegar a ser igual que él. Pero bueno, mejor lo leo. Dicen ellos, hablando de lo que ellos están diciendo, dicen, en cuestión de misión, dice: orar por los proyectos de nuestra diócesis y por nuestra comunidad, además de estar en constante intercesión por nuestro sacerdote, asesor y líderes de nuestra comunidad. Estar siempre dispuestos a compartir la experiencia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Otra vez, estar dispuestos a compartir la experiencia que el Señor Jesucristo nos ha dado como ministerio de intercesión, donde quiera que se nos pida, con absoluta sencillez y siempre de acuerdo con el sacerdote, compartiendo lo que la palabra de Dios menciona acerca de la intercesión. Y luego ya mencionan ellos lo que para ellos es interceder, lo que para ellos es la intercesión. La intercesión es una oración de petición que nos conforta muy de cerca con la oración de Jesús. Aunque Él es el único intercesor ante el Padre en favor de los hombres y de los pecadores en particular, luego dice que también interceder es pedir en favor de otro, como el caso de Abraham. Y luego menciona que el ministerio de intercesión ocupa un lugar importante en la vida de cualquier comunidad, siempre y cuando se aplique en su función.
¿Y cuál es esa función? Bueno, es de estar orando constantemente, pidiéndole a Dios por las necesidades de la iglesia. Esto es lo que es un verdadero intercesor. Otra vez, siempre y cuando se aplique en su función, que es intercesión. ¿Y en qué consiste la intercesión? Es orar constantemente por las necesidades de la iglesia. Y luego culminan diciendo: esto es para que cada hermano que sirva en el ministerio entienda esa responsabilidad y el compromiso que contrae al aceptar pertenecer a este ministerio, lo cual lo hace un intercesor. Pero alguien que no participa de los sacramentos y no se acerca a la palabra de Dios para buscar dirección, quien no practica la oración y que no tiene un alto sentido de pertenencia a la comunidad, no puede ser un intercesor. Entonces, esto nos está hablando de que, pues, estas pues reglas, porque está muy largo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer completo si ustedes quieren. Pero aquí nos habla primeramente manual para formación de intercesores. Y están hablando que interceder para ellos es pedir por todas las necesidades de la iglesia y tiene sus requisitos para formar este grupo. Pero ellos están mencionando de que han recibido este cargo o esta encomienda o ese trabajo de hacerlo de parte del Señor Jesús. Y aquí podemos preguntar, por eso decíamos, bueno, si los que están muertos, o que ya mencionamos que no pueden hacerlo porque están descansando, los verdaderos santos, si los verdaderos santos que fueron en vida y que siguieron a Dios no pueden ayudarnos porque están descansando, mucho menos los que no, ¿verdad? Porque aunque ya se murieron también, pero no están ni siquiera descansando, están en el lugar de tormento. Y si hablamos de los que no existieron, pues mucho menos. Pero esos que están vivos y que dicen aquí, bueno, vamos a formar, a hacer un grupo que podamos ser todos intercesores para orar por todas las necesidades de la iglesia a semejanza de Cristo. ¿Es posible esto? Fíjate que en la palabra de Dios no está de acuerdo a lo que tú le has dado lectura de esa forma. Sí puede un hombre justo, santo, recto, puede interceder, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña cuáles son esos pasos o cómo reconocer a esta persona, a este individuo. Y me gustaría hacer referencia nuevamente a un texto que di temprano en la segunda de Corintios 5:17, perdón, en la 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. Fíjate bien lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice, hablando el apóstol Pablo aquí, y nos dio el ministerio de reconciliación. El ministerio que Cristo Jesús trajo, por cual fue enviado para reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Ese ministerio se lo entregó a sus apóstoles. O sea, no a toda la iglesia. No a toda la iglesia. Ni al que quiera formar un grupo para hacer eso. No, sino que son selectivos por Dios, no por los hombres. De toda la lectura que le has dado, dice que la Iglesia Católica hizo ese libro, ese manual. Este manual que nosotros, si le queremos decir así, estamos leyendo, son las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y el mismo apóstol dice en el 20, así dice, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que no está diciendo que Él es Cristo, primeramente. No está diciendo que Él es Dios. Está diciendo que Él es un representante, porque eso es lo que es un embajador. Pero un embajador que está en otro país tiene autoridad de su país, tiene poder de su país, puede negociar por su país, porque tiene esa autoridad. Pues esa autoridad de reconciliación que el Padre, Dios, el creador de todas las cosas, le dio a su Hijo Jesucristo, ese ministerio de reconciliación, Cristo Jesús, ahí lo dice en Juan, porque las palabras que tú me diste yo se las he dado a ellos, y ellos las recibieron,
Y por eso que Pablo, con toda libertad, dice que es un embajador, un representante del cielo. Y si miras en sus cartas, en la mayoría de sus cartas, siempre, por lo general siempre dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No dice que es Jesucristo, no. Dice que es apóstol de Jesucristo, un representante, un embajador. Ellos sí tienen, dice que a ellos se les encargó también el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, si Cristo trajo el ministerio de la reconciliación y Él es el intercesor entre pues en los cielos, el que aboga por nosotros, el que le está pidiendo al Padre de que limpie nuestros pecados, aquí en la tierra, como tú dices, ¿habrá hombres aquí? Sí, pero no puesto por hombres. Tiene que ser un hombre puesto por Dios, que le dio la autoridad. El apóstol Pablo dice en otra parte de sus escrituras, dice, todas las señales de mi apostolado os han sido dadas. Uno debe de reconocer o debe de aprender a saber cuáles son estas señales para reconocer a estos individuos que pueden interceder por nosotros, porque tienen esa autoridad. Mas no cualquiera puede interceder. Y no basta aquí, no basta por aquí, por ejemplo, la buena voluntad, el buen deseo de que yo tenga por pedir por usted. No, porque mira, aún en la escritura tenemos ejemplo que en tiempos pasados Dios daba órdenes que hicieran algo con un pueblo, que lo destruyeran, digamos, y venían ellos y decía que mataran todo, ganado, mujeres, hombres, niños, todo, porque esa fue la voluntad de Dios. Pero vino estos hombres y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a guardar al rey, vamos a guardar lo mejor de los ganados, vamos a guardar y se lo vamos a ofrecer a Dios en holocausto. Pero ¿qué sucedió? Dios se enojó con ellos porque esa no fue la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener como individuos buena voluntad, le podemos llamar buena voluntad, pero buena solo es la de Dios, la voluntad de Dios. Así dijo el Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Mira, me gustaría poquito, César, aportar, ¿verdad?, en la pregunta y en lo que nos citabas de la página que mirabas, ¿verdad?, donde está el manual de intercesión para lo que las personas que por su buena voluntad y su deseo pueden, siguiendo el manual, convertirse en intercesores. Ciertamente que todos podemos orar los unos por los otros. No estamos diciendo que una persona no pueda pedir en favor de alguien, pero no tiene aquel poder delante de Dios para mover a Dios a que haga lo que se pida. Como cuando pido por mí. Obviamente, cuando yo tengo una necesidad, presento mi petición delante de Dios, pero no quiere decir que Dios está obligado a contestar mi petición. Si es conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer, pero no, mi oración en sí no tiene más poder que la del otro que tiene necesidad. ¿Me entiendes? Si alguien me pide a mi oración, le pido, hermano, porque tengo una necesidad, como Dios lo puede escuchar a él o no, o como Dios le me pueda contestar a mí o no. Entonces preguntas, ¿todos pueden ser intercesores? No. ¿Todos podemos orar los unos por los otros? Sí, pero ya ese lugar de intercesor. Y miraba un ejemplo, ¿verdad? Como lo que aporta un poco y explica más claramente. En el libro de los Hechos, en el 19:13, estaba esta situación donde había cierto endemoniado. Dice que los judíos por ahí practicaban exorcismos y sacaban los malos espíritus. Y les dicen ellos, yo te conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y este demonio dice, bueno, yo conozco a Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Entonces no reconoció que ellos tuvieran aquella autoridad para interceder. El mismo demonio no reconoció que ellos tuvieran aquella autoridad. Y dice por allá en 1 Corintios 12:21, dice la pregunta, 12:29, perdón, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Si bien en la iglesia hay profetas, por la gracia de Dios conocemos a un verdadero apóstol de Jesucristo, que como decía el hermano Julio, es el que trae aquel ministerio de la reconciliación. Dice, como si Cristo mismo rogara por medio de nosotros, reconciliados hoy con Dios. Él tiene ese poder porque el Señor le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, los apóstoles, a quienes ustedes perdonen, les es perdonado. A quienes les retengan, les son retenidos. Lo que ustedes aten aquí en la tierra queda atado en los cielos. Entonces, hablar de que si hay quien puede interceder en la tierra, sí hay. Si todos podemos interceder los unos por los otros, podemos orar, pero interceder no tenemos esa facultad, no tenemos esa gracia de parte de Dios. Es lo que quería
pueda apoyar. No, y está muy interesante esa aportación porque también nos hace pensar, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Dios se enoja con el pueblo y le dice a Moisés claramente, ¿sabes qué? Voy a destruir al pueblo. Pero Moisés, ¿qué hace ante Dios? Intercede, le ruega y le pide que no haga lo que él quería hacer. Y Dios lo escucha. Pero pensemos, si esa misma súplica se lo hubiera hecho a Aarón su hermano o María su hermana, ¿la hubiera escuchado Dios? No, porque O si hubiera juntado todo el pueblo junto y sabes qué, Dios mío, pues no nos castigues. O sea, ¿por quién realmente perdonó Dios al pueblo? por la intercesión de su ungido, de Moisés, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que para interceder ocupa haber sido puesto para ese trabajo. O sea, en este caso, Dios puso a su Hijo para ese trabajo, para interceder. Cristo puso a sus apóstoles para que cumpliendo su lugar de representantes de Él, también hagan ese trabajo. En el tiempo de Moisés, pues lo puso Dios. Pero si hubiera sido cualquier otro del pueblo, no, sabes que yo voy a orar por todo el pueblo para que Dios los perdone. Hubiera tenido valor. No, mira, me gusta hacer un hincapié en eso, que aún los hijos de Aarón, dice que una vez ellos de buena voluntad quisieron hacer ofrendas a Dios en el Correr templo. a Tania Milán, el fuego Sí. que los consumió. Sí, y Dios dice que no se agradó del sacrificio de ellos, porque le llama fuego extraño. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios, porque ellos estaban haciendo algo que como sacerdote lo tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Pero cuando Dios decía que se hagan a cabo, cuando tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, Dios no te va a escuchar. Al contrario, lo que Él va a hacer va a despertar a ira, porque Él no ordenó eso. Eso es lo que yo estoy viendo. Sí, mira, y también se me pasaba, tenía una aportación anterior a esa, donde Dios, el carácter de Dios, dice Dios, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y dice, no te harás imagen alguna ni te postrarán. Ya es otro tema, lo entiendo, pero dice, y fuera de mí no hay ninguno. Y decía el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, y a Jesucristo tu Hijo. No hay más. No ocupamos imagen, no ocupamos virgen, no ocupamos santos, solamente, ¿verdad?, lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha establecido. Como lo decían ustedes, el Señor cuando partió no se llevó esta gracia con Él. ¿A quién se las dejó? A sus hombres de confianza, a sus santos y benditos apóstoles. Me gustaría hacer un hincapié pequeñito en eso también, lo que ha dicho Germán, con referente a esa autoridad que tiene. Ahí mismo en el libro de Juan, ahí en el 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ese es Cristo hablando de un intercedor, de una persona que solo por él podían llegar a Cristo, que estaba autorizado aquí en la tierra, que eran sus apóstoles, para acercarse a Cristo. Bueno, pues ojalá toda esta información les haya servido y hemos demostrado con pruebas que la creencia popular de creer en que una imagen le puede hacer el milagro o el santo fulano, pues no tiene base bíblica. Está basada en sus libros, sí, en el Concilio Fulano de Trento, en el Catecismo, en el Código de sus libros en general, pero no en la Escritura. No hay una base bíblica donde podamos confiar en que los santos después de muertos intercedan, o que haya más intercesores que Cristo en el cielo, o que ocupemos de pedirles a ellos. No, no es posible. Hay un Dios verdadero, hay un Señor Jesucristo y están sus enviados. Entonces, esto es lo que debemos de creer, aceptar. Los invitamos, como siempre, a que visiten nuestros templos, que conozcan la iglesia, la luz del mundo, donde sí hay un hombre de Dios, un hombre que realmente intercede ante Dios por nosotros, porque ha sido puesto por nuestro Dios y le da esa facultad de hacerlo. Conózcanlo, visiten nuestros templos, los invitamos sinceramente para que conozcan nuestra iglesia, donde siempre serán bienvenidos. Entonces nos despedimos solamente deseándoles una excelente noche, que Dios los bendiga y los esperamos en la próxima emisión de su programa. Nosotros conversamos, hasta la próxima y deseamos excelente noche. Dios los guarde. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.